Pagué $80,000 para comprar mi propia humillación. 20 años de silencio. 20 años de firmar cheques a escondidas. Todo para mantener viva la ilusión de una familia unida. Desde que mi esposa Elena murió, me convencí de que mi deber como padre era cargar con el peso, que el familismo, esa lealtad de sangre que nos enseñaron desde niños, significaba sangrar en silencio para que mis hijos pudieran brillar. Soy un electricista retirado. Mis manos están llenas de callos y cicatrices por tirar cables bajo el sol implacable de San Antonio, Texas. No soy un hombre de palabras elegantes, pero siempre fui un hombre de palabra. Trabajé turnos dobles durante décadas para que a mi familia nunca le faltara nada. Y cuando Elena se fue, el vacío en nuestra casa era tan grande que intenté llenarlo con las fiestas de Navidad. Quería que estuviéramos juntos, quería escuchar las risas en la sala, oler los tamales en la cocina, sentir que todavía éramos un hogar. Pero el tiempo pasó, y mis hijos crecieron. Mi hija Valeria se casó con Roberto, un agente de bienes raíces comerciales. Se mudaron a Alamo Heights, a una de esas casas enormes con el césped perfecto y vecinos que te miden por la marca de tu auto. Valeria cambió. Se olvidó de nuestras raíces en el lado sur de la ciudad. Su vida se convirtió en un escaparate, una competencia constante para impresionar a gente que ni siquiera la respeta. Y yo me convertí en su secreto más conveniente, el cajero automático que nadie debía ver. Todo comenzó a romperse a principios de diciembre, durante la supuesta reunión de planificación en la casa de Valeria. Era una mañana fría. Entré a su cocina inmaculada, pisando con cuidado para no ensuciar sus pisos de mármol. Valeria estaba sentada en la isla de la cocina, con una tabla de sujetar papeles en la mano, organizando la fiesta de Navidad como si fuera una convención de negocios. Roberto estaba en la sala, hablando fuerte por teléfono, cerrando un trato imaginario para impresionar a quien estuviera escuchando. Me senté en un taburete. Valeria ni siquiera me ofreció un vaso de agua. Levantó la vista de sus papeles, me miró de arriba abajo, deteniéndose en mis botas de trabajo desgastadas. Suspiró con esa impaciencia que reserva solo para mí. «Papá, por favor, trata de no avergonzarnos este año», me dijo con voz fría. «Los Delgado van a venir, y son clientes muy importantes para Roberto. No quiero que te sientes en una esquina con esa cara de aburrimiento, ni que hables de tus días en la construcción. Solo sonríe y trata de encajar». Tragué saliva. Asentí lentamente. Ella no lo sabía, pero esa misma mañana yo había ido al banco. Había transferido $3,200 al salón de eventos para cubrir el depósito inicial de su gran fiesta. Ella tomaba todo el crédito. Ella enviaba las invitaciones elegantes con su nombre y el de Roberto grabados en letras doradas. Pero el dinero, el sudor, el sacrificio, salían de mi cuenta de jubilación, salían de mis rodillas cansadas y de mi espalda rota. No dije nada. Me levanté, me despedí en voz baja y salí por la puerta trasera. Pensé que ese sería el peor momento del mes. Pensé que mi capacidad para soportar el desprecio ya había tocado fondo. Me equivoqué. 2 días después, Valeria me llamó. Me pidió que le llevara unas sillas plegables que tenía en mi garaje, porque necesitaba asientos extra para el patio. No me lo pidió por favor. Me dio una orden, como si yo fuera uno de sus empleados de mantenimiento. Cargué las sillas en mi vieja camioneta y conduje hasta Alamo Heights. Cuando llegué, no toqué el timbre. Sabía que la puerta lateral del jardín siempre estaba abierta. Cargué las primeras 4 sillas y caminé por el pasillo de piedra que lleva al patio trasero. Me detuve en seco antes de doblar la esquina. Escuché voces. Eran Roberto y el señor Delgado, el vecino millonario al que tanto querían impresionar. Estaban tomando tequila en la terraza. Valeria estaba con ellos, riendo de algo que Delgado acababa de decir. Me quedé quieto, pegado a la pared de ladrillo, esperando a que terminaran de hablar para no interrumpir. Entonces, escuché mi nombre. El señor Delgado preguntó por mí. Preguntó si el padre de Valeria iba a asistir a la fiesta este año. Roberto soltó una carcajada seca, llena de arrogancia. Tomó un sorbo de su tequila y bajó la voz, pero no lo suficiente. «Ese viejo solo estorba», dijo Roberto. «Viene, se sienta en un rincón y nos hace quedar mal con su ropa barata. Pero ¿qué le vamos a hacer? Valeria y yo somos los únicos con dinero en esta familia. Nosotros cargamos con todos ellos en la espalda. Si no fuera por nosotros, no tendrían ni dónde caerse muertos». Esperé a que mi hija lo corrigiera.
Esperé a que Valeria le dijera a su esposo que la fiesta entera, el tequila que estaba bebiendo, la comida que iban a servir, todo estaba pagado por el hombre de la ropa barata. Pero el silencio de Valeria no llegó. Lo que llegó fue su risa. Una risa aguda, complaciente. «Tienes razón, mi amor», dijo ella. «A veces siento que adopté a un anciano en lugar de tener un padre. Pero bueno, es caridad familiar». El aire abandonó mis pulmones. Sentí un frío metálico en el pecho, un dolor tan profundo que me dejó paralizado. No era enojo. Era una tristeza absoluta, oscura y asfixiante. Miré las sillas que sostenía en mis manos. Mis nudillos estaban blancos por la fuerza con la que agarraba el metal. Di un paso atrás, luego otro. Caminé en silencio hasta mi camioneta. Subí las sillas a la caja trasera, encendí el motor y me fui. Nadie me vio llegar. Nadie me vio salir. Conduje por las calles de San Antonio sin rumbo fijo. El cielo estaba gris, amenazando con esa lluvia helada de invierno que cala hasta los huesos. Llegué a mi casa en el lado sur, una casa pequeña, modesta, pero pagada con mi propio esfuerzo. Entré y cerré la puerta. El silencio de la sala me recibió como un viejo amigo. Fui al armario del pasillo y saqué 3 cajas de cartón llenas de documentos. Las llevé a la mesa de la cocina. Me senté, encendí la luz amarilla del techo y saqué una calculadora. Empecé a sacar los estados de cuenta bancarios de los últimos 20 años. Recibos del servicio de banquetes, facturas de los mariachis, cheques cobrados por los decoradores, depósitos para los salones de eventos más caros de la ciudad. Fui sumando cada número, cada dólar que había entregado en secreto para mantener la paz, cada centavo que había gastado creyendo que estaba comprando la unidad de mi familia. La máquina sumadora imprimía el rollo de papel blanco, línea tras línea, año tras año. Cuando terminé, miré el número final en la pantalla digital. $82.400. Me quedé mirando esa cifra durante 1 hora, escuchando el zumbido del refrigerador. Ese dinero era mi retiro, era el sudor de mi juventud, y de repente, la venda cayó de mis ojos. La epifanía fue brutal y silenciosa. No había comprado amor, no había comprado respeto. Había financiado mi propia humillación. Había pagado el escenario para que Roberto y Valeria jugaran a ser reyes, mientras me usaban de tapete para limpiarse los zapatos. El familismo me había convertido en un mártir voluntario, y ellos se habían aprovechado de mi culpa por la muerte de Elena para exprimir cada gota de mi dignidad. Apagué la calculadora, me levanté de la mesa. Ya no había tristeza, solo una claridad fría, absoluta y quirúrgica. Era el momento de desmantelar la mentira. Tomé mi teléfono y busqué el número del salón de eventos. Sonó 3 veces antes de que contestaran. «Salón de eventos», habla Lucía. «¿En qué puedo ayudarle?» Su voz era amable, profesional. Lucía era la gerente del lugar, una mujer trabajadora que me conocía bien porque yo siempre pagaba por adelantado. «Señorita Lucía, buenas tardes», le dije con voz calmada. «Habla Mateo. Llamo por la reserva del 24 de diciembre, la fiesta de mi hija Valeria». «Señor Mateo, qué gusto saludarlo», respondió ella. «Todo está en orden. Recibimos su depósito de $3.200 esta mañana. El menú está confirmado y los meseros están listos». «Perfecto», le dije, «pero necesito hacer un cambio administrativo muy importante en el contrato». «Dígame, señor Mateo, ¿qué necesita?» «Quiero que retire mi nombre como el responsable financiero del evento. Quiero que cancele mi tarjeta de crédito que tienen en el archivo». Hubo un silencio en la línea. Lucía dudó por un segundo. «Señor Mateo, si retiro su tarjeta, el saldo restante de $9.000 tendrá que ser pagado la noche del evento». «¿Está seguro?» «Completamente seguro», respondí. «Ponga el contrato a nombre de Roberto y Valeria. Ellos son los anfitriones. Ellos se encargarán del saldo final. Pero por favor, no cancele el evento. La fiesta sigue en pie. Solo cambia la persona que paga». «Entiendo», dijo Lucía, aunque su tono revelaba confusión. «Haré el cambio ahora mismo. El contrato queda a nombre de Valeria. El saldo se cobrará al finalizar la noche». «Gracias, Lucía. Que tenga un buen día». Colgué el teléfono. No me detuve ahí. Llamé a la panadería que estaba haciendo el pastel de $500. Llamé a la compañía de arreglos florales. Llamé a los músicos.
A cada uno de ellos les di la misma instrucción. Retiren mi tarjeta, pongan la cuenta a nombre de Valeria, cobren el día del evento. Fue un proceso metódico, sin gritos, sin lágrimas, sin drama. Estaba cortando los hilos de la marioneta, uno por uno. Al día siguiente, escuché el motor de un auto viejo estacionarse frente a mi casa. Era Carlos, mi hijo menor. Carlos es mecánico, un hombre honesto, de clase trabajadora, con grasa permanentemente incrustada bajo las uñas. Él nunca encajó en el mundo de plástico de su hermana. Valeria lo trataba casi tan mal como a mí, pero Carlos siempre se quedaba callado para evitar problemas. Entró a la cocina y me encontró tomando un café negro. Me miró a los ojos y supo que algo había cambiado. «Papá, te ves diferente», me dijo, sentándose frente a mí. «¿Pasó algo con Valeria?» Le conté todo. Le conté sobre la conversación en el patio. Le conté sobre la risa de su hermana. Le mostré el rollo de papel de la calculadora con los $80 y $2,000. Carlos apretó los puños. Su mandíbula se tensó. La rabia en sus ojos era la rabia de un hijo que ha visto a su padre ser pisoteado durante demasiado tiempo. «Son unos parásitos», murmuró Carlos, golpeando la mesa con los nudillos. «Siempre lo han sido». Roberto se pasea por la ciudad en su auto de lujo, presumiendo de su éxito, mientras tú pagas hasta las servilletas de sus fiestas. Carlos sacó su teléfono del bolsillo. La pantalla estaba estrellada. Deslizó el dedo por la pantalla un par de veces y me la mostró. Era un mensaje de texto que Valeria le había enviado hace 3 meses, cuando Carlos sugirió hacer una carne asada sencilla en lugar de una fiesta elegante. Leí las palabras de mi propia hija en la pantalla brillante. «No seas mediocre, Carlos. No vamos a hacer una fiesta de pobres en el patio. Tenemos una imagen que mantener. Además, papá lo va a pagar de todos modos. Es solo un viejo triste que no tiene nada más en qué gastar su dinero. Déjalo que se sienta útil». Sentí una punzada en el estómago, pero mi rostro no cambió. Ya no había espacio para el dolor. «Bórralo», le dije a Carlos. «¿Qué? Papá, deberías imprimir esto y tirárselo en la cara a Roberto frente a todos sus amigos ricos». «No», respondí con firmeza. «No vamos a jugar su juego. No vamos a gritar, ni a insultar, ni a buscar venganza barata. Vamos a ganar con dignidad». «Bórralo, Carlos». Carlos me miró por un largo momento. Vio la determinación absoluta en mis ojos. Asintió lentamente y borró el mensaje. «Yo estoy contigo, papá», me dijo en voz baja. «Lo que decidas hacer, yo te respaldo». Esa misma tarde, mi teléfono sonó. Era Valeria. Contesté a un segundo tono. «Papá, necesito que vayas a la florería», me ordenó sin siquiera saludar. «Hubo un problema con los centros de mesa y quieren cobrar un cargo extra por la entrega. Ve y arréglalo como siempre. No tengo tiempo para lidiar con esto. Estoy en el salón de belleza». Me recargué en la pared de la cocina. Miré por la ventana hacia la calle vacía. «No voy a ir, Valeria», le dije. Mi voz era plana, sin ninguna emoción. «¿Qué quieres decir con que no vas a ir? Papá, no empieces con tus cosas. La fiesta es mañana. Necesito que vayas y pagues ese cargo». «No voy a ir a la florería», repetí. «Y tampoco voy a ir a tu fiesta mañana». Hubo un silencio pesado en la línea. Pude escuchar el secador de pelo de fondo en su salón de belleza. «¿De qué estás hablando?», preguntó, y por primera vez, escuché una grieta en su tono de superioridad. «Ya no voy a pagar, Valeria. Ni las flores, ni la comida, ni el salón. Terminé». El pánico estalló al otro lado de la línea. «No puedes hacerme esto», gritó Valeria. «Los Delgado van a estar ahí. Todos los socios de Roberto van a estar ahí. Estás arruinando la Navidad. Eres un egoísta». No levanté la voz. No me defendí. «Que tengas una buena noche, Valeria», le dije, y colgué. Apagué el teléfono. Lo dejé sobre la mesa. Durante las siguientes horas, la pantalla se iluminó docenas de veces. Llamadas perdidas de Valeria. Mensajes de texto de Roberto. Mensajes de mis cuñados, manipulados por Valeria, acusándome de abandonar a la familia en el último minuto. No leí ninguno. No contesté ninguno. La noche cayó sobre San Antonio. El aire se volvió helado. A la mañana siguiente, el 24 de diciembre, alguien golpeó la puerta de mi casa con violencia. Eran golpes fuertes, exigentes. Golpes de alguien que está acostumbrado a intimidar para conseguir lo que quiere. Caminé hacia la puerta y la abrí. Era Roberto.
Llevaba un abrigo caro, y su loción apestaba a arrogancia. Tenía el rostro rojo de furia. «Escúchame bien, viejo», me dijo, señalándome con el dedo, usando su mejor voz de negociador agresivo. «No sé qué clase de berrinche estás haciendo, pero vas a encender tu camioneta, vas a ir al salón, y vas a arreglar este desastre. Valeria está llorando. No vas a avergonzarnos frente a mis clientes». Lo miré a los ojos. Vi el miedo escondido detrás de su furia. Sabía que él no tenía los $9,000 para pagar la fiesta. Sabía que todo su imperio de cristal estaba a punto de romperse. No dije una sola palabra. Lo miré con la calma de un hombre que ya no tiene nada que perder. Di un paso atrás y le cerré la puerta en la cara. Escuché a Roberto maldecir desde el porche. Golpeó la puerta una vez más, pero no abrí. Minutos después, escuché los neumáticos de su auto rechinar sobre el asfalto mientras se alejaba a toda velocidad. Caminé hacia la cocina y me preparé una taza de café. Me senté junto a la ventana. Afuera, la lluvia de invierno comenzaba a caer sobre San Antonio. Las gotas golpeaban el techo de lámina de mi garaje con un ritmo constante y pacífico. Era la mañana de Nochebuena. Mi casa estaba en completo silencio. Un silencio hermoso, limpio, libre de exigencias y desprecios. Sabía exactamente lo que estaba pasando al otro lado de la ciudad. En Alamo Heights, Valeria debía estar corriendo en círculos, maquillándose con las manos temblorosas, tratando de mantener intacta su máscara de perfección. Ella estaba absolutamente segura de que yo iba a ceder. Estaba convencida de que el peso del familismo, la culpa y la costumbre me harían aparecer en el salón de eventos en el último minuto, con mi tarjeta de crédito en la mano, listo para salvarla como lo había hecho durante 20 años. Miré el reloj de pared en mi cocina. Las manecillas avanzaban lentas, implacables. El tiempo se agotaba para ellos. La gran mentira estaba a punto de chocar contra la realidad. Y el reloj seguía avanzando, marcando los minutos, acercándose inexorablemente hacia las 6 de la tarde. A las 6 en punto, el cielo sobre San Antonio ya era una manta negra y pesada. El frío se colaba por las rendijas de mis ventanas, pero dentro de mi cocina, el aire era cálido y tranquilo. Carlos me contaría después, con lujo de detalles, cómo se sentía la atmósfera dentro del salón de eventos a esa misma hora. Valeria había alquilado el salón principal, el más caro de la ciudad. Era un lugar diseñado para hacerte sentir pequeño si no tenías dinero. Tenía candelabros de cristal que colgaban del techo como lágrimas congeladas y pisos de mármol que reflejaban las luces doradas. Un cuarteto de cuerdas tocaba versiones clásicas de villancicos navideños en una esquina. Los meseros, vestidos con guantes blancos y chalecos negros, se paseaban entre los invitados ofreciendo bandejas con aperitivos que costaban más que mi primera camioneta. Valeria flotaba por el salón envuelta en un vestido de seda color esmeralda. Jugaba el papel de la perfecta anfitriona de Alamo Heights, riendo con la esposa del señor Delgado y asegurándose de que las copas de champán nunca estuvieran vacías. Roberto estaba en su elemento, rodeado de hombres de negocios que lo escuchaban hablar. Sostenía un vaso de whisky de Malta en una mano y gesticulaba con la otra, presumiendo de propiedades comerciales y tasas de interés. Estaba construyendo su imperio de humo sobre mi espalda, y por un momento, la ilusión fue perfecta. Pero detrás de las sonrisas de porcelana y los trajes a la medida, el pánico ya había comenzado a echar raíces. A las 6:15, Carlos, que observaba todo desde la barra con una cerveza barata en la mano, notó el primer quiebre. Vio cómo Lucía, la gerente del salón, se acercaba a Valeria con paso firme. Lucía llevaba una carpeta negra apretada contra el pecho, y su rostro no mostraba ninguna sonrisa de cortesía. Carlos vio cómo Lucía le susurraba algo al oído a su hermana. Vio cómo la sonrisa de Valeria se congelaba al instante, cómo sus ojos se abrían de par en par, buscando frenéticamente por todo el salón. Me estaba buscando a mí. Mientras tanto, en mi cocina, mi teléfono comenzó a vibrar sobre la mesa de madera. El sonido era un zumbido constante, insistente, como el de un insecto atrapado en un frasco de vidrio. Primero fue Valeria. 3 llamadas seguidas que dejé sonar hasta que se fueron al buzón de voz. Luego fue Roberto. Luego un número desconocido, que seguramente era el florista exigiendo el pago por los centros de mesa. No contesté ninguna. Me levanté despacio, abrí el refrigerador y saqué 2 rebanadas de pan, un poco de jamón y una rebanada de queso amarillo. Me preparé un sándwich sencillo,
Lo puse en un plato de cerámica despostillada y me senté a comer. Comí en silencio. Masticaba despacio, escuchando el sonido de la lluvia de invierno golpeando el techo de lámina de mi garaje. Cada bocado sabía a libertad. Durante 20 años, mis cenas de Nochebuena habían sido un nudo constante en el estómago. Habían sido noches de tragar comida gourmet que no me gustaba, rodeado de gente que me miraba por encima del hombro, esperando el momento en que me pasaran la cuenta a escondidas. Esta noche, mi sándwich de jamón era el banquete más exquisito que había probado desde que Elena murió. A las 6:30, el teléfono volvió a sonar. Esta vez, la pantalla iluminada mostraba el nombre de Sofía, mi hermana mayor. Sofía es una mujer de 64 años, con una lengua afilada y una mirada que te desnuda el alma. Ella nunca se tragó las mentiras de Valeria. Ella siempre supo de dónde salía el dinero para tanto lujo, aunque yo nunca se lo confesé directamente por vergüenza. Contesté. Sabía que mi hermana no me estaba llamando para pedirme favores ni para manipularme. Mateo, me dijo su voz ronca al otro lado de la línea. Estoy aquí en el salón, observando el circo. Tu hija está a punto de sufrir un colapso nervioso en medio de la pista de baile, y tu yerno está sudando a mares. No voy a ir, Sofía, le respondí con voz calmada, limpiándome las migajas de las manos. Ya terminé de pagar sus cuentas. Hubo un silencio breve en la línea. Luego, mi hermana soltó una pequeña risa seca, llena de comprensión. No te estoy llamando para que vengas a pagar, hermano, me dijo Sofía, bajando la voz para que nadie la escuchara. Te estoy llamando para que vengas a mirar. Me quedé callado, procesando sus palabras. Has pasado 20 años escondiéndote en las sombras, continuó Sofía. Has dejado que te pisoteen para mantener una paz familiar que no existe. Si no vienes hoy, si no los miras a los ojos cuando su castillo de naipes se derrumbe, Valeria siempre creerá que fuiste un cobarde que la abandonó por capricho. Ve y recoge tu dignidad, Mateo. Que te vean. Que sepan quién es el hombre que lo sostuvo todo este tiempo. Las palabras de mi hermana resonaron en lo más profundo de mi pecho. Tenía toda la razón. El familismo tóxico, esa lealtad ciega que nos exige sangrar por los nuestros sin importar el costo, no se rompe huyendo. Se rompe dando la cara bajo la luz. Colgué el teléfono. Fui a mi habitación y me puse una chaqueta limpia, pero no me quité mis botas de trabajo. Quería ir exactamente como soy, un electricista retirado, un hombre de clase trabajadora. Caminé de regreso a la cocina, tomé las llaves de mi camioneta y miré mi cartera de cuero gastado que descansaba sobre la mesa. La dejé ahí. Salí de la casa con los bolsillos vacíos, llevando conmigo solo el peso de mi propia verdad. Conduje a través de la lluvia helada que caía sobre San Antonio. Los limpiaparabrisas de mi vieja camioneta marcaban un ritmo constante, barriendo el agua del cristal, aclarando mi visión con cada movimiento. Llegué al salón de eventos poco antes de las 7:30. El estacionamiento estaba repleto de autos europeos de lujo, camionetas del año y vehículos deportivos. El joven del servicio de aparcacoches, vestido con un chaleco rojo, me miró con evidente confusión cuando detuve mi camioneta oxidada frente a la entrada principal. Le entregué las llaves sin decir una sola palabra. Caminé hacia las enormes puertas de caoba y cristal del salón. Podía escuchar la música clásica desde afuera, un sonido elegante y refinado que contrastaba violentamente con el frío húmedo de la calle. Empujé las pesadas puertas. El aire caliente del interior me golpeó el rostro de inmediato, cargado con el olor a carne asada, vino caro y perfumes de diseñador. Mi entrada no detuvo la música, pero detuvo las miradas. Mis botas de trabajo resonaron contra el piso de mármol del vestíbulo con un eco pesado y fuera de lugar. Uno por uno, los invitados más cercanos a la entrada comenzaron a voltear. Valeria estaba cerca de la barra de bebidas, tratando de mantener una conversación con la señora Delgado. Cuando me vio entrar, su rostro pasó por 3 emociones distintas en menos de un segundo. Primero, un alivio profundo, creyendo que su salvador había llegado. Segundo, una vergüenza instantánea al ver mi ropa sencilla frente a sus amigos millonarios. Y tercero, una furia controlada por haberla hecho esperar. Se disculpó rápidamente con sus invitados y caminó hacia mí a paso rápido. Sus tacones golpeaban el suelo como pequeños martillos llenos de ansiedad. Roberto la siguió de cerca. Tenía la mandíbula tensa, los puños apretados y los ojos inyectados en sangre por el estrés de mantener su fachada. «Por fin llegas»,
me siseó Valeria entre dientes cuando estuvo lo suficientemente cerca. Me agarró del brazo con fuerza, intentando arrastrarme hacia un pasillo oscuro, lejos de las miradas curiosas. ¿Tienes idea del infierno que me has hecho pasar esta última hora? Me reclamó en un susurro furioso. Lucía está amenazando con apagar la música y sacar la comida si no le pagamos el saldo ahora mismo. Me solté de su agarre con un movimiento suave pero firme. No me moví ni un solo centímetro hacia el pasillo. Me quedé exactamente donde estaba, bajo la luz brillante del candelabro principal, a la vista de todos. No traje mi cartera, Valeria, le dije. Mi voz era normal. No estaba gritando, pero hablé con la suficiente claridad para que los invitados que estaban cerca pudieran escucharme. Roberto se interpuso entre nosotros, tratando de usar su altura para intimidarme. Su loción cara no lograba ocultar el olor a sudor frío que emanaba de su cuello. «Escúchame bien, viejo», me susurró Roberto con aliento a whisky y desesperación. «Deja de jugar tus juegos de resentido. Saca la tarjeta, paga lo que debes, y vete a sentar a tu rincón. No vas a arruinar mis negocios esta noche por un berrinche de clase baja». Lo miré a los ojos. No sentí miedo. No sentí inferioridad. Solo sentí lástima por un hombre que necesitaba humillar a otros para convencerse de que valía algo. Antes de que pudiera responderle, Lucía apareció a nuestro lado. Llevaba la misma carpeta negra en las manos y su rostro mostraba esa firmeza profesional de alguien que ha lidiado con clientes morosos demasiadas veces. «Señor Mateo», dijo Lucía, visiblemente aliviada de verme, «qué bueno que llegó. Hubo una confusión terrible con su hija hace un momento. Me dijo que usted no iba a cubrir el evento este año y que no sabía de qué le estaba hablando». El silencio alrededor de nosotros se hizo más pesado. La música seguía sonando al fondo, pero las conversaciones cercanas se apagaron por completo. El señor Delgado y su esposa, que estaban a solo unos pasos de distancia, dejaron de hablar y nos miraron con indisimulada curiosidad. Carlos y Sofía se acercaron lentamente desde el otro lado del salón, colocándose a unos metros de distancia. Miré a Lucía a los ojos y le sonreí con una tristeza serena. «No hay ninguna confusión, Lucía», le respondí con voz firme. «Como le dije por teléfono ayer, yo ya no soy el responsable financiero de esta familia. El contrato está a nombre de Roberto y Valeria. Ellos son los anfitriones de esta hermosa fiesta. Ellos pagan». Lucía frunció el ceño, mirando los papeles en su carpeta con evidente desconcierto. «Pero señor Mateo», dijo Lucía, elevando la voz sin darse cuenta, «usted ha pagado cada una de las fiestas de Navidad de esta familia durante los últimos 20 años. Usted pagó los 15 años de su nieta. Usted pagó el aniversario de bodas de ellos el año pasado. Pensé que esto era solo un malentendido temporal». Las palabras de Lucía flotaron en el aire del salón como una sentencia de muerte. 20 años. Cada fiesta, cada lujo. Todo expuesto bajo las luces de cristal. Vi cómo el señor Delgado giraba la cabeza lentamente para mirar a Roberto. La expresión del millonario pasó de la curiosidad al desprecio absoluto en un instante. En el mundo de los negocios y las apariencias, no hay nada más patético que un hombre que finge una riqueza que no tiene, especialmente si esa riqueza falsa es robada de los bolsillos de un anciano al que trata como basura. El rostro de Roberto perdió todo su color. Su máscara de arrogancia, esa que había pulido durante años, se hizo pedazos frente a mis ojos. Intentó balbucear una excusa. Intentó reír como si todo fuera una broma de mal gusto, pero ningún sonido coherente salió de su garganta. Valeria comenzó a temblar de pies a cabeza. Las lágrimas de pánico arruinaron su maquillaje perfecto, dejando surcos oscuros en sus mejillas. «Papá, por favor», suplicó en voz alta, olvidando por completo a sus invitados y su estatus. «No me hagas esto frente a ellos, te lo ruego. Paga la cuenta, haré lo que quieras, te trataré mejor, pero sálvame de esta humillación». La miré fijamente. Vi a la niña que alguna vez cargué en mis hombros por las calles del lado sur. Vi a la hija que se había convertido en una mujer consumida por la vanidad y el terror al qué dirán. El familismo me había enseñado que mi deber sagrado era protegerla de cualquier caída, absorber su dolor para que ella pudiera volar. Pero el verdadero amor, el amor que sana y transforma, a veces requiere dejar que la gente se estrelle contra el duro suelo de la realidad. «No te estoy haciendo nada, Valeria», le dije. Mi voz resonó desde el fondo de mi pecho cansado,
llena de una paz que no conocía. Solo dejé de comprar mi propia falta de respeto. Durante 20 años, creí que si pagaba por sus vidas perfectas, algún día me mirarían con orgullo. Creí que algún día me invitarían a sentarme en su mesa como un padre, y no como un empleado molesto o un cajero automático. Di un paso atrás, alejándome de ella y de Roberto. Pero el respeto no se fía, Valeria, y el amor no se cobra a plazos. Esta fiesta es tuya, esta vida de lujos es tuya, y esta deuda de $9,000, por primera vez en tu vida, también es tuya. Carlos se paró a mi lado. Puso una mano firme sobre mi hombro, con las uñas aún manchadas de grasa de motor. Sofía se paró al otro lado, cruzada de brazos, mirando a Valeria con una severidad que cortaba el aire del salón. No dijeron nada. Su presencia era suficiente. Estaban eligiendo su bando frente a toda la alta sociedad de Alamo Heights. Y por primera vez en 2 décadas, yo no estaba solo. Me di la vuelta. Caminé hacia las pesadas puertas de caoba. Nadie me detuvo. Roberto estaba paralizado por la vergüenza bajo la mirada del señor Delgado. Valeria lloraba con el rostro escondido entre las manos. Cuando empujé las puertas y salí a la noche de San Antonio, la lluvia había dejado de caer. El aire olía a tierra mojada, a asfalto frío y a invierno puro. Respiré profundamente, llenando mis pulmones hasta el límite. Sentí que un peso de $82,000 y 20 años de culpa se desprendía de mi espalda y se quedaba tirado en el estacionamiento. Por primera vez desde que mi esposa Elena cerró los ojos para siempre, me sentí verdaderamente libre. Los días que siguieron a esa Nochebuena fueron extraños. Mi casa estaba en un silencio total, pero ya no era un silencio opresivo ni solitario. Era un silencio de paz. Era el sonido de mi cuenta bancaria intacta y de mi mente tranquila. Carlos me fue contando poco a poco cómo terminó la noche en el salón. La fiesta se vació en menos de media hora. Los Delgado y los demás vecinos se fueron sin siquiera despedirse de los anfitriones. La humillación social fue absoluta y fulminante. Roberto tuvo que dejar su reloj de oro, los anillos de Valeria y las llaves de su auto deportivo como garantía esa misma noche. Valeria tuvo que firmar un plan de pagos humillante con Lucía, aceptando una tasa de interés altísima que los iba a asfixiar financieramente durante meses. El matrimonio de cristal de mi hija no soportó el peso de la verdad. Sin mi dinero para tapar las grietas de su estilo de vida, las mentiras de Roberto y la superficialidad de Valeria chocaron de frente. Las peleas por dinero comenzaron al día siguiente. Roberto se mudó a un apartamento barato a la semana, culpando a Valeria por la humillación pública y por no haber sabido controlarme. Una semana después de Año Nuevo, alguien tocó a mi puerta a media mañana. Era Valeria. No llevaba maquillaje, su cabello estaba recogido en un moño desordenado y llevaba un suéter gastado que nunca le había visto. Parecía 10 años mayor, parecía humana, despojada de toda su arrogancia. La dejé entrar sin decir una palabra. Se sentó en la misma silla de la cocina, donde yo había sumado los recibos de mi propia humillación semanas atrás. Le serví una taza de café negro y me senté frente a ella. «Papá», me dijo, con la voz rota y la mirada clavada en la mesa, «no puedo pagar la primera cuota del salón». Roberto me dejó con todas las tarjetas al límite y se llevó lo poco que había en la cuenta conjunta. «Si no pago mañana, Lucía va a demandarme y embargarán mis cosas». Levantó la vista. Sus ojos estaban rojos y llenos de desesperación. «Por favor, papá, solo esta vez. Te lo pagaré, te lo juro por la memoria de mi madre. Ayúdame». Usar a Elena. El viejo truco. La manipulación emocional más profunda del familismo. Hace un mes, esa frase me habría doblado las rodillas al instante. Habría corrido al banco a vaciar mis ahorros para secar sus lágrimas y protegerla del mundo. Tomé un sorbo de mi café. Sentí el calor del líquido bajando por mi garganta. «No, Valeria», le dije suavemente. Ella cerró los ojos y dejó caer la cabeza sobre la mesa, sollozando sin control. Lloró durante mucho tiempo en mi cocina. Lloró por su matrimonio roto, por su estatus perdido, por la vergüenza frente a sus vecinos y por el terror de enfrentar las consecuencias de sus propios actos. Yo me quedé allí sentado, acompañándola en su dolor, pero sin resolverlo. Fue lo más difícil que he hecho en mi vida como padre. Ver a mi hija ahogarse en su propio desastre y negarme a lanzarle el salvavidas de siempre me partía el corazón. Pero sabía que si la salvaba una vez más,
ella nunca aprendería a nadar. Esa deuda, vende los muebles de esa casa gigante que no puedes pagar. Consigue un segundo trabajo, si es necesario. Págala con tu propio sudor, como yo pagué tu vida entera. Te amo, hija, pero ya no te voy a financiar. Valeria se levantó lentamente. Asintió con la cabeza, limpiándose las lágrimas con la manga del suéter. No me gritó, no me insultó. Creo que, por primera vez en su vida adulta, entendió que mis palabras eran definitivas y que el berrinche ya no le servía de nada. Se dio la vuelta y salió de mi casa. El tiempo tiene una forma curiosa de limpiar las heridas si tienes el valor de dejar que sangren lo necesario. Pasó un año entero. Era la noche del 24 de diciembre otra vez. Mi casa en el lado sur de San Antonio estaba llena de vida. Olía a tamales de puerco, a canela, a chiles asados y a chocolate caliente. Carlos estaba en la sala, riendo a carcajadas con su nueva novia. Era una muchacha enfermera, sencilla, de buen corazón, que me trataba con un respeto genuino. Sofía estaba en mi cocina, dándome órdenes como si yo fuera un niño pequeño, quejándose de que no había cortado bien la cebolla para la salsa. A las 8 de la noche, alguien tocó a la puerta. Fui a abrir. Era Valeria. Llevaba un abrigo sencillo y botas de invierno comunes. Traía una caja de galletas horneadas por ella misma en las manos. Su rostro estaba cansado, marcado por un año de trabajar en una oficina de seguros y vivir sola en un apartamento pequeño de 2 habitaciones. Pero sus ojos estaban limpios, ya no había arrogancia en su mirada, ya no había esa necesidad desesperada y tóxica de impresionar a fantasmas. «Feliz Navidad, papá», me dijo con una sonrisa tímida, apretando la caja de galletas contra su pecho. «¿Puedo pasar?» Me hice a un lado, abriendo la puerta por completo. «Esta es tu casa, mija», le respondí. Antes de caminar hacia la sala donde estaban los demás, Valeria se detuvo en el pasillo. Me miró a los ojos, dejó la caja en una mesita y tomó mis manos callosas entre las suyas. «Terminé de pagarle a Lucía el mes pasado», me susurró, con la voz temblando de emoción. «Vendí casi todo lo que tenía en la casa de Alamo Heights. Fue un infierno, papá. Trabajé fines de semana y noches, pero lo pagué yo sola, hasta el último centavo». Apretó mis manos con fuerza. «Siento mucho todo lo que te hice durante estos años. Siento haberte tratado como si no valieras nada. Gracias por dejarme caer esa noche. Si no lo hubieras hecho, nunca habría aprendido a levantarme por mí misma». Sentí un nudo apretado en la garganta. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran de tristeza ni de humillación. Eran lágrimas de un padre que finalmente recuperaba a su hija. Le di un beso en la frente y la abracé con fuerza. Fue un abrazo real, profundo. Un abrazo sin deudas ocultas, sin resentimientos guardados y sin mentiras de por medio. Nos sentamos todos a cenar en mi pequeña mesa de madera. No había candelabros de cristal sobre nuestras cabezas. No había meseros con guantes blancos sirviendo vino caro. No había vecinos millonarios a los que tuviéramos que impresionar con historias falsas. Solo éramos nosotros, una familia que se había roto en 1000 pedazos, pero que finalmente estaba aprendiendo a sanar de verdad. A veces, el familismo mal entendido nos enseña que amar significa dar hasta quedarnos completamente vacíos. Nos convence de que el sacrificio infinito y silencioso es la única forma de mantener a los nuestros cerca. Pero aprendí, a mis 61 años, que el amor verdadero no se trata de cargar eternamente con las cruces de los demás. Se trata de tener el valor de soltarlos para que puedan aprender a caminar por sí mismos, aunque nos duela verlos tropezar. Y aprendí que la dignidad no tiene precio. El respeto por uno mismo es el regalo más grande y sagrado que un hombre puede guardar para sí. Esa noche, rodeado de risas reales y comida humilde bajo el techo de mi propia casa, supe que por fin me había ganado el mío.